Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Una mentira muy grande de la historia de México. Advertencia. La información aquí presentada es resultado de investigaciones especializadas de historiadores. Aún así te invitamos a que, si te interesa, te informes más sobre el tema. Cada 13 de septiembre, en todas las escuelas de México, se recuerda la heroica batalla de los niños héroes de 1847, en la cual se nos cuenta que se enfrentaron unos pocos jóvenes cadetes contra el ejército estadounidense, el cual intentaba tomar el palacio de Chapultepec. Según nos decían en esa batalla, 6 niños que eran cadetes se quedaron a defender el castillo, y uno de ellos, llamado Juan Escutia, al ver que tenían la batalla perdida, se enrolló en la bandera mexicana y saltó al vacío para que esta no cayera en manos del enemigo. Sí, de esta manera dio su vida por la patria. Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que esa historia no es tan cierta y que mucho de lo que nos enseñaron en la escuela sobre esto es mentira? Para comenzar, según escritos y publicaciones de la época que relataban lo sucedido, obviamente no fueron 6 cadetes los que enfrentaron al ejército de Estados Unidos, sino realmente fue una dura batalla donde participaron alrededor de 7,000 soldados estadounidenses y tan solo 1,250 combatientes mexicanos. Sí, estaba completamente desproporcionada. Bueno, entre los 1,250 combatientes mexicanos, aproximadamente 400 de ellos eran integrantes del batallón de San Blas, que era un cuerpo de infantería, y también había medio centenar de cadetes del colegio militar, el cual se encontraba en el castillo. Sí, en la batalla combatieron aproximadamente 50 cadetes, no solo 6. Al finalizar la batalla, las cifras fueron brutales, ya que del lado estadounidense tan solo hubo un poco más de 130 muertos, pero del lado mexicano 600 combatientes fueron brutalmente asesinados, entre ellos 6 cadetes. Es por eso que en esa batalla, para comenzar, deberíamos siempre recordar a todos los caídos, y no solo a los llamados niños héroes. Por otra parte, existe mucha polémica y discusión acerca de los llamados niños héroes, llegando al grado que algunos investigadores aseguran que los nombres, los rostros y la historia de estos 6 cadetes solo tienen un poquito de verdad y mucho de mentira, y que la mayoría de la historia oficial que nos cuentan sobre esos niños héroes solo fue un invento del gobierno mexicano. Esto para impulsar el amor y el orgullo por la patria, después de haber sufrido esa terrible derrota. Sí, para que los mexicanos de esa época pensaran: perdimos, pero de manera heroica. Es por eso que desmenucemos poco a poco y a detalle por qué se asegura que la historia de los 6 niños héroes no es tal como la cuentan. En primer lugar, la historia oficial dice que Francisco Márquez y Vicente Suárez, los más jóvenes cadetes, tenían 14 años, pero en cambio Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca ya tenían 18, y que Juan de la Barrera oscilaba entre los 19 y ya Juan Escutia entre los 20 años. Es así que, para empezar, no eran niños. Además, según investigaciones, solo se tiene certeza que existieron 3 de ellos, esto por los registros, y ellos fueron Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. De lo demás, no hay pruebas de su existencia. Por otra parte, aunque la historia oficial dice que todos los cadetes recibieron la orden de abandonar el castillo de Chapultepec, que en ese tiempo era un colegio militar, y que alrededor de 50 de ellos decidieron quedarse para defender el lugar, según algunos investigadores, esto no fue así. Y es que muchos cadetes realmente se quedaron entre las balas por no salir a tiempo, entre ellos algunos alumnos del colegio militar que habían sido arrestados por encontrarse ebrios. Es decir, no es verdad que todos los cadetes estuvieron en la batalla por voluntad propia. Ahora bien, no existen pruebas de la existencia de un cadete llamado Juan Escutia, y es que no hay ningún registro de él en el colegio militar. Y es que, según estudios recientes, se sabe que sí existió un soldado del batallón de San Blas, que su nombre era Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez, el cual, al ser herido, cayó desde lo alto de la ladera oeste del castillo. Pero aunque ese Juan Escutia sí peleó en la batalla, nunca se enrolló en la bandera y tampoco era cadete. Lo que es una realidad es que, a pesar de todo lo que se ha dicho, la bandera de México al final sí fue tomada. Y es que los estadounidenses la tomaron como trofeo de guerra y sería devuelta a México hasta 1950. Es así que, según investigaciones, la historia de Juan Escutia y la bandera enrollada nunca ocurrió. Si esto no fuera suficiente, existe otro tema polémico sobre este hecho, y es que muy cerca del castillo de Chapultepec hay un monumento donde supuestamente están los cuerpos de los 6 niños héroes, pero muchos investigadores aseguran que esto no es así. Y es que en 1947, los presidentes de esa época de Estados Unidos y de México estuvieron en una conmemoración de los 100 años de la guerra entre ambos países. Y ahí el presidente de Estados Unidos dijo: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Esta frase no fue nada bien recibida por los mexicanos, y hasta generó rencor hacia el país del norte. Y también hubo una gran molestia porque al momento de la declaración, el presidente mexicano no respondió. Se dice que hubo tanta molestia que, para
apaciguar los ánimos y hacer quedar bien al presidente mexicano, casualmente, al poco tiempo, una noticia ocupó las primeras planas de los diarios. Esta era que se habían encontrado 6 calaveras que se decía pertenecían a los niños héroes. Fue así que se les creó en 1952 un monumento para que se guardaran estos restos. Obviamente, si nos damos cuenta, todo indica que esto fue un fraude, orquestado por el gobierno mexicano. Es así que para muchos, el gobierno mexicano durante años cambió y manipuló la historia, y hasta inventó héroes que nunca existieron. Y por otro lado, hasta eliminó personas que para muchos sí eran héroes, y lucharon por la patria. Y es que te cuento, realmente existió un niño héroe del cual casi nadie habla, quien sí era cadete en esa época en el colegio militar, y con tan solo 15 años luchó en esa batalla. Resultó herido, fue capturado y estuvo encarcelado por 6 meses. Por si fuera poco, ese chico cuando creció se convirtió en político, y a los 27 años llegó a ser el presidente más joven de la historia de México. Pero ¿por qué ese hombre no es considerado un héroe y en cambio actualmente es considerado un traidor? Bueno, porque ese hombre era un conservador y acusaba que Benito Juárez y los liberales eran unos títeres de Estados Unidos y por tal motivo luchó contra ellos. Pero fue derrotado gracias a la intervención de Estados Unidos a favor de Juárez. Por tal motivo ese hombre huyó de México, pero regresaría al país a apoyar a Maximiliano cuando los franceses lo abandonaron. Es así que este hombre luchó junto a Maximiliano contra Juárez, pero él y Maximiliano fueron derrotados y terminarían juntos siendo fusilados en el Cerro de las Campanas. Además se dice que sus últimas palabras de este hombre fueron: ¡Viva México! Sí, su nombre era Miguel Miramón. Sí, Miguel Miramón, el cual actualmente es llamado traidor. Pero aunque pocos lo saben, él fue presidente de México y además fue realmente un niño héroe. Aunque todo ese heroísmo y todo ese patriotismo fue borrado por la historia oficial. Esto por apoyar a Maximiliano. Y como Maximiliano perdió, los ganadores simplemente borraron todos los actos de heroísmo que hizo Miguel Miramón. Ahora bien, los restos de Miguel Miramón fueron depositados en el cementerio de San Fernando en la Ciudad de México. Pero cuando años después, su esposa se enteró que Benito Juárez iba a ser enterrado en ese mismo cementerio, ordenó que movieran los restos a la Catedral de Puebla, donde hoy todavía se encuentran. Es así que para muchos historiadores, investigadores y expertos, en la historia oficial de México hay muchas mentiras, a tal grado que existen personajes inventados. Es así que con todo esto llegamos a una reflexión. Realmente, en la historia de México no existieron tal cual héroes o villanos, sino más bien solo mujeres y hombres que lucharon por sus intereses y por lo que creían, y que gracias a todos ellos se forjó este país, no importando si son o no son recordados por la historia. Ahora tú ya conoces la gran mentira de la historia de México. Aún así, que viva México. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.